Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Figueroa Cabrera. Eh, Soy estudiante del tecnólogo en regencia de farmacia. Mi tutora es Astrid Rosana Moreno. Mi número de grupo es el 2011-03-127 de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. Para esta tarea nos pidieron escoger dos enzimas, la cual escogí la catalasa y la L-asparaginasa. Les vamos a explicar los puntos de cada una de ellas. Entonces, empezamos con el proceso industrial alimentario en el que se emplea la enzima. La industria alimentaria evita la oxidación de los alimentos mediante diferentes técnicas, como es el envasado al vacío, y también utilizando antioxidantes. Hay antioxidantes naturales presentes en el organismo o también los hay sintéticos. Los antioxidantes en alimentos se definen como preservantes que retardan el deterioro, la rancidez o la decoloración debido a la oxidación. Después de que el antioxidante se une al agente oxidante, este no está libre para reaccionar con algunos compuestos de los alimentos y por lo tanto no puede causar su oxidación. Los antioxidantes pueden ser enzimas que aumentan la velocidad de ruptura de los agentes oxidantes. Entre ellas se encuentra la catalasa. Luego seguimos con función de la enzima en el proceso industrial alimentario. Entonces el uso de esta enzima permite alargar la vida útil de zumos de cítricos como la cerveza y el vino, ya que pues al degradar el agua oxigenada en sustancias no reactivas se inhibe las reacciones oxidativas sin problemas secundarios. Bueno, ahora seguimos con la siguiente, que es el sustrato de la enzima. Entonces, el sustrato de la enzima es directamente los radicales libres sobre los cuales actúa. En este sentido, la catalasa es una enzima perteneciente a la categoría de los oxidorreductosas que catalizan la descomposición del peróxido de oxígeno hacia el oxígeno y agua. Esta enzima se utiliza como cofactor en un grupo porfirínico de hierro. Ahora seguimos con la siguiente, que es el siguiente punto, que es cómo se afecta el proceso industrial alimentario en ausencia de la enzima. Entonces, el resultado de la ausencia de esta enzima, como la catalasa en el proceso industrial, es la oxidación de los alimentos y por ende son sabores y olores indeseables. Se conserva muy poco los alimentos, especialmente los que son perecederos. Por lo tanto, esto no se podría comercializar alimentos a gran escala y no se podrían almacenar por mucho tiempo antes de ser consumidos. Seguimos con el siguiente punto, que es cómo afecta los cambios de temperatura y pH la actividad de la catalasa en la industria alimentaria. Teniendo en cuenta que las enzimas funcionan mejor dentro de rangos de temperatura y de pH específicos y bajo condiciones que no son eh, las óptimas para una enzima que puede perder su capacidad de unirse a un sustrato. La temperatura, entonces aumentar la temperatura generalmente acelera una reacción y bajar la temperatura la hace más lenta. A mayor temperatura, mayor la aceleración de la acción de la catalasa, eh, entrando, eh, encontrando su temperatura óptima entre altas temperaturas. A temperaturas extremadamente altas se desneutraliza la enzima, que es la catalasa. Eh, la variación del pH óptimo afecta las propiedades catalíticas de la enzima, que es la catalasa,
e incluso inhibiendo la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso, y eso se manifiesta en una disminución del volumen de oxígeno producido. Vamos con la siguiente enzima, que es la L-asparaginasa. Entonces vamos a explicar el proceso farmacéutico en el que se emplea la enzima. La L-asparaginasa para uso farmacológico es una colección de cristales en forma de espículas o columnas, simples y monocíclicos, que químicamente están constituidos por una proteína compuesta de 362 aminoácidos. Las enzimas extraídas de la E. coli y la E. chrysanthemi son activas en forma de homotetrámeros. Cada tetramero consiste en dos dímeros que contienen dos sitios activos. Es utilizado en oncología para tratar la leucemia aguda y el linfoma no Hodgkin. Tras la administración parenteral consecutiva de la L-asparaginasa, los niveles sanguíneos se incrementan progresivamente y el nivel de tejidos es alto. Se ha detectado una pequeña porción en pulmones, hígado, riñón y corazón. El fármaco no se detecta por orina y actúa primordialmente en la sangre y linfa. Ahora seguimos con el siguiente punto, que es la función de la enzima en el proceso farmacéutico. La L-asparaginasa es una enzima que hidroliza la asparagina en amonio y ácido aspartico y la glutamina en ácido glutamínico y amonio. En virtud de que ciertos tipos de células tumorales utilizan la asparaginasa como nutrientes esenciales, y la asparaginasa evita que se forme este aminoácido. Se induce la inhibición del crecimiento de los tumores por desnutrición. Se ha observado que la asparaginasa actúa como una como un agonista plaquetario in vitro, y podría conducir a un estado de reactividad leucémica e linfoblástica aguda infantil. El fármaco en forma inyectable puede ser combinado con otros medicamentos antileucémicos para inducir a una acción sinérgica en los esquemas de tratamientos antineoplásticos. La asparaginasa derivada de cultivos de la E. coli posee de un 2% al 10% de actividad de glutaminasa. Ahora seguimos con el siguiente, que es el sustrato de la enzima. Entonces actúa convirtiendo la L-asparaginasa en ácido aspartico. Otros sustratos de asparaginasas incluye la glutamina, asparagina y monoamina de ácido succínico. La asparaginasa es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. La asparagina es sintetiza por el hígado e interviene en distintas funciones del tejido nervioso y cerebral. La glutamina eh, interviene en la composición de las proteínas y que tienen referentes en el código genético. Es una cadena lateral de una amina de ácido glutamínico formada mediante el reemplazo del hidroxilo del ácido glutamínico en un grupo funcional amina. Seguimos con el otro punto, que es cómo se afecta el proceso farmacéutico en ausencia de la enzima. Entonces, teniendo en cuenta que la asparaginasa actúa como agonista plaquetario in vitro, la ausencia de esta enzima en la producción o utilización de antitumorales podría conducir a un estado de hiperreactividad plaquetaria, que en conjunto con el aumento de coagulantes naturales podría desencadenar el estado coagulable
y así el avance de de la leucemia linfoblástica aguda. Seguimos con el siguiente punto, que es cómo afecta los cambios de temperatura y pH la actividad de la catalasa en la industria alimentaria. El pH es un factor crítico para todos aquellos medicamentos que se encuentran en formas líquidas acuosas, ya que puede ejercer un efecto sobre la solubilidad del principio activo, condicionando la estabilidad de los medicamentos, la tolerancia biológica de la forma farmacéutica y la actividad del principio. Asimismo, se puede inhibir el efecto de la enzima. Por otro lado, los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que la función de la asparaginasa se vea afectada, ya que un incremento de la temperatura puede causar la muerte de la enzima y por ende su actividad catalítica.